Cuando hablamos de Spirit, Stallion of the Cimarron, normalmente pensamos en una película animada sobre libertad, con buena música y un mensaje inspirador. Pero lo que mucha gente no sabe es que la idea original era completamente distinta. De hecho, en sus primeras etapas de desarrollo, el proyecto tenía un tono mucho más crudo y realista. Tan diferente que dentro del estudio lo llegaron a apodar Schindler's Horse. Y no era solo un nombre llamativo. El guión inicial planteaba una historia mucho más dura, centrada en el sufrimiento constante del protagonista y con un enfoque bastante más serio de lo que uno esperaría de una película animada familiar. Cuando DreamWorks Animation comenzó a trabajar a finales de los años 90 y principios de los 2000 en lo que terminaría siendo Spirit, Stallion of the Cimarron, lo hizo con una idea radicalmente distinta a la película familiar que todos conocen hoy. El guionista John Fusco, conocido por su trabajo en Historias del Viejo Oeste, concibió una narrativa que iba mucho más allá de un simple cuento sobre un caballo luchando por su libertad. El primer borrador de la historia era una exploración cruda, despiadada y profundamente traumática del mundo de los caballos en una versión pesadillesca del oeste norteamericano. Este primer concepto era tan oscuro que dentro del propio estudio empezaron a referirse a él con un apodo inquietante: Schindler's Horse, en referencia a Schindler's List, la desgarradora película sobre el Holocausto de Steven Spielberg. El descenso al infierno del caballo en ese primer borrador, Spirit era capturado no una, sino múltiples veces. Cada nuevo dueño representaba una etapa más cruel que la anterior. No había equilibrio emocional ni respiro narrativo. El sufrimiento era constante. Uno de los elementos más perturbadores era el segmento en el que Spirit terminaba trabajando en una mina subterránea. Allí, el caballo pasaba sus días arrastrando cargas pesadas en túneles oscuros, sin luz natural, sin libertad, sin esperanza. Era una metáfora directa de esclavitud y explotación. El enfoque recordaba más a una alegoría política al estilo de Animal Farm que a una película familiar animada. El caballo no era solo un animal, era un símbolo de todos los seres sometidos por la ambición humana. Con el paso de las revisiones internas, DreamWorks comenzó a darse cuenta de algo importante. La película no era solo seria, era devastadora. No había balance emocional. No había catarsis clara. Y sobre todo, no era viable comercialmente como producción animada destinada a familias. Ese estilo narrativo, aunque poderoso y emocionalmente intenso, resultó ser demasiado doloroso y traumático para un público familiar. Los cineastas dentro de DreamWorks comenzaron a ver el proyecto no como una historia épica de independencia y espíritu indomable, sino como una crónica implacable de sufrimiento animal. El propio guionista, reflexionando más tarde sobre aquel primer guión, lo describió como una obra inspirada en alegorías en la línea de Animal Farm, donde el viaje de un animal reflejaba las injusticias y opresiones del mundo real. Estos elementos llevaron a que el proyecto, tal como estaba concebido, fuera finalmente rechazado y considerado demasiado doloroso para producirse bajo esa forma. En algunos relatos del proceso creativo se menciona que DreamWorks inicialmente había considerado incluso nombres como Robert Redford como director para la versión más seria y sombría de Spirit, pero nunca se concretó nada y ese concepto nunca se desarrolló más allá de la fase de guión y arte preliminar. En lugar de seguir con esta historia desgarradora, DreamWorks decidió reformular profundamente el proyecto. Se mantuvo la idea de seguir la vida de un caballo Mustang salvaje, pero se transformó la premisa hacia una narración que, aunque con momentos difíciles, celebrara la libertad, la amistad y el espíritu indomable sin sumergirse en la miseria continua. El resultado fue la película estrenada en 2002, Spirit, Stallion of the Cimarron, dirigida por Kelly Asbury y Lorna Cook, con guión de John Fusco revisado tras años de reescritura. En la película que terminó llegando a los cines, Spirit sigue siendo capturado y maltratado, pero no sin momentos de esperanza o apoyo humano genuino.
A diferencia del borrador original, su relación con los personajes humanos está definida por una conexión significativa con Little Creed, un guerrero Lakota con quien Spirit entabla una amistad respetuosa, y con Rain, una yegua que llega a ser su compañera afectiva. El tono del filme fue calibrado para equilibrar la dureza de algunas escenas con un mensaje final de libertad y resistencia, enfatizado por una narración interna. De hecho, en la versión definitiva Spirit no habla, pero Matt Damon proporciona su voz interior para transmitir emociones y pensamientos. Este proceso creativo resultó en una obra que, aunque aún emotiva y a veces seria, evitó sumergirse en la oscuridad absoluta que caracterizaba al proyecto Schindler's Horse. La crítica recibió la película con reseñas mixtas pero mayormente positivas, se nominó al Oscar a Mejor Película Animada, y con el paso de los años se convirtió en un clásico apreciado por muchos, especialmente por su enfoque artístico en la libertad y la conexión entre humanos y animales. Mientras tanto, los restos del concepto original han permanecido en la memoria de entusiastas y coleccionistas de media perdida. Aunque no existe una película completa o escenas concretas disponibles del borrador sombrío, páginas de comunidades de archivistas y wikis de Lost Media documentan la existencia de este borrador como un hecho curioso e importante dentro de la historia de la animación, un ejemplo de cómo una idea artística puede transformarse profundamente desde el papel hasta la pantalla.